Salmo 127, verso 1 al 5. ¿Qué dice la palabra? Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano velan la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Verso que sigue. He aquí. ¿Qué dice aquí? He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué más? Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Verso que sigue. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. En esta mañana yo quiero pedirles unos minutos de su atención. Y hoy vamos a hablar de la formación de nuestros hijos. Los primeros responsables en formar el carácter de los hijos o la identidad de los hijos somos los padres. No es el maestro de la escuela, no es el pastor, no son las hermanitas que los atienden en la escuelita bíblica. No, somos los padres. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? ¿Cuántos padres de familia hay aquí? ¿Y cuántos padres de familia creyentes en Cristo Jesús hay aquí? Porque vamos a hablar con los padres creyentes en Cristo Jesús. Si usted está aquí y no le ha entregado la vida al Señor, qué bendición. Abra su corazón y sus oídos estén atentos. Porque hay cosas que nosotros, como padres de familia, hemos dejado de hacer. Y la pérdida más grande que un padre o una madre de familia puede tener, que haya fracasado como padre y madre de familia en la formación de sus hijos. El Señor, aquí en el Salmo 127, nos habla la primera parte de la importancia de Dios en nuestras vidas. Y si Dios es importante en nuestras vidas, su palabra va a ser importante en nuestra vida. Pero si Dios no es importante en nuestra vida, su palabra no va a ser importante en nuestra vida, mucho menos en nuestra familia. Empieza diciendo el verso 1, si el Señor, ¿qué dice? No edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores de la familia? Los padres. Pero ahora, ¿qué necesitamos los padres? Vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 6, verso 4. Oye Israel. ¿A quién se está dirigiendo el Señor cuando dice oye Israel? Se está dirigiendo a toda la comunidad o a toda la nación de Israel. Y le está diciendo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Pongamos atención, porque lo primero que Dios ordena a la nación de Israel, o a los judíos en general, es que estén conscientes que solo existe un Dios para ellos. Y que reconozcan a ese único Dios como su Dios. Es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros los padres somos los edificadores de la familia, ¿quiénes son los primeros que debemos de conocer a nuestro Dios? Somos nosotros. Y luego, ¿qué dice el verso 5?
¿Qué dice? Y amarás al Señor tu Dios. Oiga bien, y amarás al Señor. Primero, estar conscientes que tenemos un solo Dios. El judío no tiene un Dios dividido en tres personas. Los judíos tienen un solo Dios. Y la iglesia debemos de entender que nuestro Dios no se puede dividir, porque nuestro Dios no es persona, es espíritu. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Que nosotros debemos, los padres, primero en amar a Dios sobre todas las cosas. ¿A quién amas en tu corazón sobre todas las cosas? ¿De verdad? ¿Más que tu trabajo? ¿Más que a tu esposa? ¿Más que a tus padres? ¿Más que al perrito de la casa? ¿Más que a tu coche? ¿Más que a tu casa? En el momento que nosotros dejamos de darle nuestra adoración, nuestro tiempo, nuestro culto a Dios por alguien más, en ese momento estamos dejando a Dios por un lado. Y el Señor dice, amarás al Señor, ¿qué? Tu Dios de todo corazón. ¿Qué más? De toda tu alma y con todas tus fuerzas. Allí empieza el punto. Si nosotros queremos tener hijos bendecidos, hijos educados, hijos con una buena moral, ¿quiénes son los que debemos de trabajar? Nosotros. Como cuando la esposa sabe que a la una, bueno, aquí en México ya no sé ni a qué horas comen, ¿verdad? Pero bueno, sabe el horario que le da de comer a su familia, como una hora antes o 2 horas antes, dependiendo que vaya a cocinar o a guisar, dicen ustedes. ¿Qué pasa? Empieza a trabajar para que la comida esté a tiempo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que nosotros como padres, nuestra función de trabajo comienza desde que ese niño fue engendrado en el vientre de mamá. Ahí debíamos de empezar a preocuparnos en amar a Dios sobre todas las cosas, porque voy a necesitar a Dios en la instrucción de mi hijo, porque voy a necesitar a Dios en la edificación de mi familia. Yo no puedo edificar una familia dejando a Dios a un lado. No puedo edificar una familia con principios morales y espirituales dejando a Dios a un lado. Para edificar una familia con hijos que tengan principios morales y espirituales, yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios si está aquí. Por eso el ser cristiano va más allá de venir a la iglesia. El ser cristiano va más allá de quitarme esto, de ya no ponerme esto. No, mis amados hermanos, va más allá. Entendamos lo que es la vida cristiana. La vida religiosa es de apariencia. Los esposos cuando van a entrar a la iglesia se agarran la mano, pero cuando están en la casa está uno por un lado y el otro por el otro lado. ¿Por qué? Porque hay que tener apariencia de religioso, de piedad. Eso se llama hipocresía. Aunque no digan amén. Porque aquí es muy santos, nos queremos. ¿Y qué tal allá afuera? Eso es hipocresía. No me venga a mí que con eso es santidad. No, Señor, no confundamos las cosas. Mire lo que dice el Señor: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces el principio de cada padre y de cada madre para poder edificar una familia y tener hijos que sean bendición para su vida y no una vergüenza, los padres, la madre y el padre deben de preocuparse por amar a Dios sobre todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiende, verdad? Sigamos el verso 6 que dice: primero está que amar a Dios, ¿verdad?
Y después de que amemos a Dios sobre todas las cosas, ¿qué sigue? ¿Queremos hijos responsables, educados? ¿Queremos que nuestros hijos sean salvos del mundo en que vivimos? Entonces nosotros somos los responsables de dirigir a nuestros hijos hacia la vida eterna. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con nuestra formación en su carácter y en su vida espiritual. ¿Sí me explico? Bien, ¿quién se preocupa por nuestra vida espiritual? Dios. Dios es el que se preocupa por tu vida espiritual. El problema es que tú y yo no queremos escuchar a Dios, porque si oímos a Dios, leemos su palabra, las cosas van a cambiar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Traemos el espíritu de Adán y Eva todavía. Eva, la mujer que me diste, dijo Adán. Y Eva dijo, la serpiente. Y en la iglesia, el pastor, el servidor, y todo el mundo le echamos la culpa. Aquí llevamos el problema. Y nosotros decidimos cómo queremos estar el día de mañana. Más fríos que ¿cómo se dice? Un cuadro de hielo, o fervientes en el espíritu. Cuando el Señor llegó a mi vida, cuando el Señor me alcanzó, yo tenía problemas por todos lados. Llegué a Cristo. Lo bueno es que a mí no me dijeron llegue a Cristo y sus problemas se van a solucionar. No, ese evangelio no. Por eso creo que el Señor no permitió que alguien llegara y yo le abriera mi corazón. Él trató conmigo directamente. Entonces, después de esa experiencia con Dios, los problemas siguieron. Y ahora ya eran triples los problemas, porque ahora ya no eran solamente en el hogar. Ahora ya no eran solamente problemas económicos, ahora eran problemas con los compañeros de trabajo. Pero yo descubrí que había un poder sobrenatural que llegó a mi vida e hizo un cambio en mi corazón. Y ese poder sobrenatural cambió mi manera de pensar, cambió mi forma de ver las cosas. Y entonces pude darme cuenta que existe un Dios poderoso que puede darnos la victoria, no importa en el problema en que estemos. ¿Sí me entiendes, hermano? Por eso el Señor dice: y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Todo lo que eres tú debe de amar a Dios. Y después, cuando ames a Dios sobre todas las cosas, ¿qué sigue? Y estas palabras, empieza la labor de sembrar, ¿qué? La semilla en el corazón. ¿De quién? ¿De quién? ¿Del vecino? ¿De los hermanos de la iglesia? No. ¿Dónde comienza? De hecho, cuando nosotros leemos los requisitos para servir, para los diáconos, el primero aparece que debemos de tener hijos, ¿qué? Pero dice que los que quieren, anhelan ministerio, buena obra, está bien que deseen servir. Pero luego aparecen los requisitos. Dice que deben de tener hijos sumisos, obedientes. Y el que no tiene hijos obedientes no puede servir. Así de sencillo. ¿Pero por qué? Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Cristo? Sencillo como eso, ¿verdad? No, pero como llegó el G12, no importa, usted venga, traiga sus 12, ya es un líder, usted también traiga sus 12. Eso no es lo que el Señor ordenó. Pero la iglesia estamos permeados de costumbres y no doctrina bíblica. Entonces, ¿qué sigue? Dice: y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Y qué es lo que Dios había ordenado a Israel antes de darle esta orden? No matarás. Los 10 mandamientos. ¿Quién no conoce los 10 mandamientos? El Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y no tendrás dioses ajenos.
ni los honrarás, ni los adorarás. Porque yo, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la primera, la tercera y hasta la cuarta generación de todo aquel que me aborrece. Y entonces, después que le ha dado todos los principios morales y espirituales al pueblo, ahora espera que los padres enseñemos esos principios morales y espirituales a nuestros hijos. ¿Dónde el hijo debe de aprender que no debe de matar? ¿Quién le debe de enseñar? ¿Dónde la hija debe de aprender que no debe de abortar? En la casa. ¿Quién le debe de enseñar eso? Y ahora le pregunto, ¿por qué no debe de abortar? A ver, quiero profundizar en esto. Porque la ordenanza de Dios es: no matarás. Y el aborto, digan lo que quieran los psicólogos y los gobiernos, es un asesinato. ¿Por qué? Porque le está quitando la vida a un bebé que está creciendo en el vientre de la madre. Pero el muchacho y los hijos de los servidores embarazan a una jovencita, y para que no se den cuenta los padres, ¿qué dicen? Porque ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué van a decir los hermanos de la iglesia? ¿Qué importa lo que digan ellos? Lo que importa es lo que dice Dios. Si ya cometiste el error, sé responsable y no cometas otro error sobre el que ya cometiste, sino arrepiéntete y busca la misericordia de Dios. Ese es un principio moral. Respetar la vida desde el momento de la concepción. ¿Dónde el hijo no debe de aprender a codiciar lo ajeno? ¿En la iglesia? No. ¿Por qué? Porque los principios dicen: no codiciarás ni la casa ni la mujer de tu prójimo. ¿Dónde los hijos deben de aprender a no mentir? ¿Por qué? Porque el principio en los 10 mandamientos es: no mentirás. En el mensaje anterior hablábamos de que cuando la madre le dice al hijo o a la hija que puede salir mientras su papá no se dé cuenta, ¿qué está haciendo? ¿Qué le está enseñando a la hija o al hijo? ¿Qué le está enseñando? A mentir. Sencillo. O cuando el papá le dice: ¿sabes qué, hijo? Vamos a hacer esto, pero que no se dé cuenta tu mamá. ¿A qué le está enseñando? A mentir. Y en el matrimonio y en la edificación de la familia, no se puede edificar una buena familia si no van los dos de acuerdo. Amós 3:3, ¿qué dice? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El Señor Jesús dijo: una casa dividida entre sí no prevalece. Una familia donde los padres de familia están divididos, ¿qué pasa? No va a prevalecer ni la paz ni la felicidad. No va a prevalecer el gozo. No va a prevalecer la bendición. ¿Por qué? Porque está dividida. Los padres, la esposa y el esposo tienen que estar unidos en un mismo sentir. ¿Y cuál debe de ser el sentir? Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, luego entrar al reino de los cielos juntos, y luego buscar que sus hijos también entren al reino de los cielos. ¿Cómo? Estableciendo principios morales y espirituales en la familia. Bendito el nombre del Señor. Esa es la única manera. Porque nos agarramos de allá de Hechos que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero el carcelero creyó, ¿y qué hizo después? ¿Solo creyó? No, ¿qué hizo después? Como él no era experto en la palabra, ¿qué hizo? Invitó a los apóstoles para que fueran a su casa,
para que solo fueran a comer, no, para que compartieran la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y los discípulos predicaron a su familia, y su familia recibió a Jesús, y se bautizaron todos los de aquella casa. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque llegó la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la introducimos a nuestros hijos, la salvación llegará a nuestros hijos. Amén. ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo? Pero esto tiene que tener un común acuerdo la mamá y el papá. Trabajar en la misma visión. ¿Quieres que tus hijos sean salvos? ¿Cuántos matrimonios cristianos hay aquí? ¿Quieren que sus hijos sean salvos? Entonces pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. No van a ser salvos sus hijos si ustedes no se ponen de acuerdo. Si ustedes no se ponen de acuerdo, lo más seguro es que las drogas los atrapen. Si ustedes no se ponen de acuerdo, más probable que la niña se ande acostando con cualquiera por allá afuera. ¿Por qué? Porque papá y mamá no están de acuerdo. Pero si están de acuerdo para amar a Dios sobre todas las cosas, y que en la casa se hace lo que Dios ha establecido para nuestras vidas, entonces la bendición de Dios llegará a esa casa, y llegará el momento que todos los hijos serán salvos para la gloria del nombre del Señor Jesús. Dele gloria al Rey si puede. Regresamos al Salmos. Vamos al verso 3. ¿Qué dice? He aquí, ¿qué son los hijos para los padres? ¿Herencia de quién? De Dios, para nuestras vidas. O sea, padre y madre de familia que estás aquí, ¿cuánto valoras tus hijos? Amas a Dios sobre todas las cosas, sí. Y luego, ¿cuánto valoras a tus hijos? ¿Los valoras lo suficiente como para empujarlos al infierno o para dirigirlos al reino de los cielos? Porque solamente hay dos lugares a donde tú puedes dirigir a tus hijos: al infierno o al reino de los cielos. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos, estamos poniendo el fundamento de la palabra de Dios. Y va a llegar el momento que esa palabra va a germinar, va a dar su fruto. Y cuando esa palabra dé su fruto, entonces tu hijo o tu hija va a venir arrepentido, buscando a Cristo Jesús ahora con todo su corazón, porque se dio cuenta que sin la palabra de Dios, sin Jesús en su vida es un fracaso. Pero si tiene a Cristo en su vida va de victoria en victoria. ¿De dónde aprendió eso? Lo aprendió en la familia, en los padres. Bendito el nombre del Señor. Pero a veces nosotros, por nuestros problemas, dejamos de hacer la responsabilidad que debemos de hacer, o el trabajo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un matrimonio fracasado y Satanás empieza a meternos la idea: ¿con qué moral vas a enseñar a tu hijo? Es que la palabra de Dios no necesita tu moral. Lo que necesitamos entender es que la palabra de Dios es más viva y cortante que una espada de doble filo. Obviamente el testimonio es importante, pero si mi testimonio está mal, el testimonio de Cristo es perfecto en la cruz del Calvario por nosotros. Dele gloria al Rey. Pero ¿qué hacemos? Le ponemos más importancia a lo que el diablo dice. No, el Señor vino para darnos vida, y vida en abundancia, dice la palabra. El diablo vino para robar, matar y destruir, y quizás destruyó tu primer familia, destruyó todo lo que encontró a tu paso primero. Pero no estabas con Cristo, ahora estás en Cristo, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No le permitas al diablo que esté destruyendo a tu familia o tus hijos por tu pasado.
Permítele, entrégale a Dios tu pasado. Levántate en el nombre de Jesús y deja que el Señor se glorifique, porque si Él se glorifica, entonces habrá bendición, entonces habrá victoria, entonces nada hará falta en tu casa, porque el Dios de los cielos dice que en la casa del justo siempre habrá sustento para los hijos de aquel hombre o de aquella mujer que ama a Dios con todo su corazón. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué dice acá? He aquí herencia del Señor son ¿qué? Los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. ¿Cuál es el fruto del vientre? ¿Cuántos trajeron a sus hijos? Bueno, están allá en la escuelita, ¿verdad? Pero piense, ese fruto de su vientre, ¿quién se lo dio? Dios. ¿Se acuerda de Ana, esa mujer que oraba y lloraba y peleaba primero con Jacob porque no podía tener hijos? Y un día ya dejó de pelear porque Jacob le dijo: ¿sabes qué? ¿Acaso soy yo Dios que te impidió poder tener hijos? Porque le echaba la culpa a él y seguramente le decía: por tu culpa, porque primero vas allá con la otra y luego me dejas a mí de último, y por eso no puedo tener hijos, y yo quiero tener hijos y ahí estaba el pleito, ¿verdad? Y un día Jacob ya como que estaba hasta por aquí, ¿verdad? Le dice: ¿acaso soy yo Dios el que te ha privado de tener hijos? Dice: yo no soy Dios. El que puede darte un hijo no soy yo, es Dios. Le dice. Ay, se le abrió el entendimiento a Ana y salió corriendo al templo. Y allá estaba el sacerdote Elí. Pero a Ana no le importó qué estaba haciendo Elí. Corrió al altar y se postró y clamó a Dios en el rincón, ahí donde las mujeres clamaban a Dios, donde claman las mujeres judías, porque las mujeres judías tienen su sector aparte y ahí claman a Dios. Ahí clamó a Dios. ¿Y qué pasó? Dios le concedió su hijo Samuel. Bendito el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? ¿Pero qué hizo ella cuando tuvo al bebé? ¿Usted cree que fue fácil para Ana? No. Pero ella sabía que nadie, en ningún lugar iba a estar mejor su hijo que en la casa de Dios. Y como Dios se lo había dado, pues había que dárselo a Dios. Dios levantó la dignidad, porque en aquel entonces el no tener hijos era cuestión de dignidad de una mujer. Era cuestión de sentirse viva. El no tener hijos se sentía muerta. Ahora no, ahora si no tienen hijos mejor, dicen, ¿verdad? Entonces Dios le levantó la dignidad a aquella mujer, dándole su hijo. Bendito el nombre del Señor. Dios te ha bendecido, madre de familia que estás aquí con tus hijos. Ahora, ¿cuánto valoras a tus hijos? ¿Cuánto valoras a tus hijos? Mira acá, ¿qué dice? Verso que sigue, ¿qué dice? Como saetas en mano del valiente, así son los que, los hijos habidos en la juventud. Eso está hablando de una bendición de Dios para los padres a través de los hijos. Eso es lo que está hablando el Salmo 127. Habla de la bendición de Dios para los padres a través de los hijos, y que esos hijos se van a convertir en una bendición cuando los padres seamos mayores. Pero para que esa bendición llegue, tenemos que poner atención a lo que dice el verso 1. En vano trabajan los edificadores si el Señor no edifica. Y como aquí estamos la iglesia de Cristo, donde hay matrimonios que tienen hijos pequeños, tienen que entender que necesitan a Dios para que sus hijos sean edificados con principios morales y espirituales. De lo contrario, sus hijos fracasarán. Ustedes fracasarán como padres, y Dios no los ha llamado para fracasar como padres, sino para tener victoria como padres sobre nuestros hijos. Dele gloria al Rey. Porque ¿de qué sirve que tengas mucho dinero, muchas casas, muchas propiedades y tus hijos hundidos en las drogas? ¿De qué te sirve? ¿Y quién puede cambiar eso? Solamente Dios. Porque si nosotros dejamos de hacer el trabajo,
y le pedimos perdón a Dios y empezamos a actuar como hijos de Dios, fiel es Dios para empezar a restaurar poco a poco aquello que a nosotros se nos salió de la mano. Bendito el nombre del Señor. Vive el Señor, que todavía hay poder en el nombre de Jesús para restaurar la familia, para poder edificar a nuestros hijos con principios morales y espirituales. Dele gloria al Rey. ¿Sí me entiende, verdad, hermano? Entonces ese salmo nos escribe que los hijos son una bendición de Dios para nosotros los padres, pero también nos enseña que no podemos edificar esa herencia, no va a fructificar para bendición si nosotros no hacemos lo que dice el verso 1. Así de sencillo, tan fácil como eso. Avanzamos en esta mañana. A ver, ¿qué dice Proverbios capítulo 22, verso 6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Te lo voy a leer en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Mira lo que dice: dale buena educación al niño de hoy, y el viejo del mañana jamás la abandonará. Me llamó la atención. Dice, dale buena educación a tu niño de hoy, y mañana jamás la abandonará. ¿Qué educación le estás dando a tus hijos? ¿Qué educación le estamos dando a nuestros hijos? ¿A ser irrespetuosos? ¿Cómo fue usted su formación de niño? ¿Cómo saludaba? A ver, si todavía le tocó como a mí. Cuando yo caminaba en las calles polvorientas de allá de mi rancho y encontraba a un adulto, ¿qué me tocaba hacer a mí? ¿Qué crees que tenía que hacer yo? Saludarlo. ¿Y qué más? Y hacerme a un lado para que él pasara. ¿Quién ha enseñado eso a sus hijos? Ahora le decimos, no te dejes, ¿verdad? Esa es la educación moderna. No te dejes. ¿Eso dice la palabra? No. ¿Y por qué enseñamos eso? Dale buena educación al niño de hoy, y el viejo del mañana jamás, ¿qué? La abandonará. Al varón hay que educarlo siendo respetuoso, empezando con su mamá. Y ese trabajo, dije en el mensaje anterior, le toca al padre. Siendo respetuoso primero con su mamá, luego con las niñas y con sus hermanos, con los mayores. ¿Me entiende? Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros los padres modernos? Les aplaudimos sus groserías. ¿Y eso cómo tiene al mundo? De cabeza. Hijos sin identidad. Hijos que han ido construyendo su vida con un pedacito de acá, con otro pedacito de acá, con otro de acá y con otro de acá. Y después decimos el diablo, el diablo. ¿Por qué no viste que no hiciste tu función? Porque si tú eres pedante con tu esposa, ¿qué esperas de tu hijo? Si tú, madre de familia, eres grosera con tu esposo, ¿qué esperas de tus hijos? Por eso los principios morales, que son el respeto, la educación, somos los padres los responsables. Ya saquémonos de la idea que a la escuela se van a educar, allá van a aprender a escribir, y si no tienes cuidado, aprender a tener novia o novio. Pero
Pero cuando nosotros empezamos a darnos cuenta cuál es nuestra función y amamos a Dios sobre todas las cosas y amo a mis hijos, voy a hacer hasta lo imposible para encaminarlos al reino de los cielos, pidiéndole a Dios que Él venga y toque el corazón de ellos, porque entonces el nombre de Dios será glorificado y entonces la familia completa entrará al reino de los cielos. Dale gloria al Rey. Bendito el nombre del Señor. Efesios capítulo 6 verso 4. Y vosotros padres, ¿qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos, creadlos en la disciplina y la amonestación ¿de quién? Del Señor. Qué precioso, ¿verdad? Mire lo que dice ese mismo verso en la traducción Palabra de Dios para Todos. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Wow. Edúcalos. No los hagas enojar. ¿Cómo los hacemos enojar? No está hablando de no poner límites. Está hablando de no usar la violencia. ¿Cuál es el propósito de cuando regañas a tu hijo? ¿Corregirlo y que se vuelva o de destruirlo? Hay dos formas de corregir. Una, corregir sin amor y sin misericordia. Le das hasta que te sacas todo tu coraje. Allí lo estás haciendo enojar a él de su corazón, de su interior. Pero cuando lo disciplinas con amor, con misericordia, haciéndole ver por qué, ¿qué estás haciendo? Le estás buscando hacer entender que su proceder está mal y que lo amas tanto que no vas a permitir que camine por ese camino, sino que buscas enderezarlo para que camine en el camino correcto. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Un ejemplo: si te llega a la escuela con un carro que sabes que tú no le compraste, o una muñeca que sabes que tú no le compraste. Ok, lo primero es, a ver hijo, ¿de quién es este carro? ¿Dónde lo encontraste? No, pues en el camino seguro. ¿Dónde? Porque si no yo voy a ir a la escuela y voy a preguntar de quién es este carro. A ver hija, ¿dónde encontraste esta muñeca? ¿Quién te regaló este corazoncito que traes ahí, hija? No, pues mi compañerita, segura. Voy a ir a preguntar a la escuela a ver si es verdad. Y así. Y por favor, lo entregas. No es tuyo, lo entregas. Mañana no lo quiero aquí. Y a lo mejor lo esconde y lo saca un mes después y lo vuelves a ver ahí. Y te haces el desentendido. ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué estás haciendo con él? Se lo estás permitiendo. Y al rato vienes, ya te dije que no quiero esto aquí. Y empiezas a darle porque te enojaste con el esposo. Y empiezas a darle descontroladamente. Eso es hacer enojar a los hijos en el corazón. Por eso dice la palabra acá. Dice, si no, ¿qué dice? Créanlos en ¿qué? En disciplina. ¿Qué es disciplina? Orden. ¿Qué más? ¿Qué sigue después? ¿Qué es amonestar? Amonestar no es lo mismo que disciplinar. Disciplinar es poner un orden y nadie quebranta ese orden. Y el que lo quebranta necesita ser amonestado. ¿Por qué existen los semáforos en la Ciudad de México? Para tener un orden. ¿Y qué pasa cuando nos lo pasamos en rojo? Es que voy preciso, pastor. ¿Por qué no te levantaste más temprano? Y si me agarra el policía, todavía decimos, pero es que no es justo.
A ver, ¿es justo o es injusto? ¿Quién quebrantó el orden? Y luego decimos, es que son corruptos. Ay, ¿qué hiciste cuando te pasaste el rojo y te paró el policía? Y si el hijo va ahí, ¿qué crees que está aprendiendo? ¿Qué está aprendiendo? Lo mismo. Y luego, que cambien los gobiernos, que se vayan los corruptos. Pero el problema es que ya se quedó en el hijo. Le estoy poniendo ejemplos sencillos para que me entienda. O sea, nosotros somos los formadores del carácter y de los principios de nuestros hijos. Si yo participo en la corrupción por no querer pagar la multa, por no sujetarme a esperar que dé verde el semáforo, pues mi hijo ya está aprendiendo la semilla de la corrupción. La estoy sembrando en su corazón sin que yo me dé cuenta. Y al rato, pues ¿qué va a hacer? Lo poquito que yo le enseñé, y él va a aprender más por otro lado, se va a volver un delincuente. ¿Y esa era la voluntad de Dios? No. ¿Quién no hizo bien el trabajo? Nosotros. En una ocasión estábamos con los niños aquí por la Marquesa, o no, más bien aquí por el lago por allá, con los niños de acá un sábado. Y estábamos ahí con todos los niños. De repente llegaron unas camionetas de esos señores adinerados de por ahí del rumbo. Y me llamó la atención que abren las puertas y sale un niño, como todos los niños, ¿verdad? No crea que solo el suyo le abre la puerta de la casa y sale disparado. No, así son todos los niños. Y rapidito el papá se bajó y le dice: a ver, hijo, ¿qué dice el Patito Juan? Y el niño automáticamente se paró así como con freno y dice: obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Ah, entonces, hijo, te tengo que obedecer. Y se regresó agarrarse de la mano del papá. ¿Necesitó gritarle? No. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice el Patito Juan? Pero ¿quién sabe cuál es el Patito Juan aquí? No, porque ahora le compro su celular y hay que mirar el niño que mira, y ahí está viendo pornografía, y tú ni cuenta estás viendo qué es lo que está haciendo él. Pero ese niño de esos señores, que son gente que tiene muchas comodidades y están ocupados en mil cosas, sin embargo a ese niño le enseñaron que hay un cantito por ahí que dice, el Patito Juan dice: obedece a tu papá, obedece a tu mamá. ¿Y qué más? Y el Señor, larga vida te dará. Bendito el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? El niño no necesitó que el papá le dijera: a ver, niño, párate ahí, hombre, no te he dicho. No, le dijo: a ver, hijo, ¿qué dice el Patito Juan? El niño en automático obedeció. Si nosotros hacemos el trabajo, los niños obedecen. Ya no necesitamos gritar. Deja de ver la televisión, deja de tanto buscar ganar y ganar y ganar, y dedícale un tiempo de calidad a tus hijos para que formarlos en el camino, en el conocimiento y con principios establecidos por Dios. Y entonces tendrás descanso para tu alma. Porque a veces las aflicciones más grandes, ¿cuáles son? Nuestros hijos. Nuestros hijos, miren, hermanos, la aflicción más grande para mí siempre han sido mis hijos. Cuando estaban lejos del Señor, más ahora que se están acercando al Señor, estoy más tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé que ya están reconociendo a su Señor. ¿Se rebelaron o qué? ¿Quisieron disfrutar? Adelante, ya son responsables de sus propias vidas. Pero llega un momento, está el tiempo cuando nosotros necesitamos sembrar la semilla. De repente crecen y ya se hacen independientes porque ya trabajan y ya quieren vivir su vida. Ah, ok, pues renta tu cuartito, que Dios te bendiga y te vaya bien. Pero en mi casa y yo serviremos al Señor, punto, no más. Y muchos no están de acuerdo, pero no me interesa. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina
Confundimos, como hay que criarlos solamente en la dirección del Señor, no hay que disciplinarlos. Aquí no habla de eso. Aquí está hablando claro de educarlos, disciplinarlos y amonestarlos cuando se necesita la amonestación, porque si no, crearás un hijo sin carácter. No tendrá carácter para hacerle frente a las cosas que se va a enfrentar en la vida. No va a tener carácter para tomar decisiones. Mucho menos tendrá carácter para servirle a Dios. ¿Por qué? Porque no tuvo una instrucción correcta. ¿Y qué hacemos? Le echamos la culpa al diablo, y poco nos hace falta para echarle la culpa a Dios, cuando los responsables somos nosotros. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios, porque Dios es bueno. Proverbios capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuánto amas a tus hijos? Pues por eso, pastor, porque lo amo, no lo corrijo. Sí, ¿qué estás creando? Un hijo sin identidad y sin carácter. ¿Sí sabemos lo que significa pusilámina? Eso significa una persona sin carácter, sin valor para emprender cosas buenas o levantarse de los fracasos. Cuando todo le damos a los hijos, creamos hijos irresponsables, sin carácter y sin principios y sin identidad, mucho menos con principios espirituales no hay. Pero cuando los padres amamos a Dios sobre todas las cosas, entonces vamos a buscar que el nombre de Dios sea glorificado. Avance al capítulo 23, ahí mismo Proverbios. El que desprecia el precepto perecerá por ello. O sea, cuando el padre o madre de familia desecha la palabra de Dios, su hijo va a perecer por falta de dirección espiritual y moral. Veamos qué dice acá. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento, ¿qué dice? Será recompensado. ¿Cómo los padres van a ser recompensados de parte de Dios con los hijos? Si los padres, ¿qué? Amamos el precepto de Dios y lo ponemos en práctica en nuestras casas. Por eso el Señor dijo: el que oye mi palabra y la guarda, la pone, la practica en su vida, ese edifica su casa sobre la roca. Y aunque vengan vientos y tempestades, pegarán contra aquella casa, pero la casa permanecerá de pie, porque el Señor es la roca inconmovible donde está cimentada esa familia. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Esa es la recompensa. Verso 14. Y la ley del sabio es manantial de vida. ¿Para qué? Para apartarse de lazos de la muerte. Eso es lo que Dios espera darnos a nosotros: vida a nuestros hijos. Pero para eso nosotros necesitamos poner en práctica la palabra de Dios en nuestras familias, empezando a instruirlos de acuerdo a la enseñanza bíblica de Dios. Capítulo 29, verso 15 y 17 vamos a leer. O sea, si no aplicas, no tanto que le des ahí con un palo, no. La vara se refiere a la firmeza, al carácter de padre, a la autoridad de padre y de mamá, al disciplinar a los hijos. Cuando se necesita que hay que agarrar la varita y darle unos 3 en las pompas, hay que dárselos con amor y misericordia, porque eso va a dar amor y va a traer sabiduría. ¿A quién? A su hijo. Entonces, según la Biblia, ¿qué es lo que da sabiduría a nuestros hijos? La corrección. La corrección de nuestros hijos. ¿Qué más? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué dice? Ay, Dios. El muchacho consentido, ¿qué da? Vergüenza, ¿verdad? ¿Alguna vez te has sentido así por un hijo desobediente, marcado, berrinchudo? Sí, ¿verdad?
porque te hizo un berrinche cuando menos lo esperabas, cuando estabas con un amigo, con una amiga por ahí, ¿verdad? En unos familiares. Qué vergüenza me hizo pasar, ¿verdad? ¿Y quién es el culpable según la Biblia? ¿Quién es el culpable según la Biblia? Nosotros. No es él, somos nosotros. Porque dejamos de hacer el trabajo que Dios espera que hagamos como padres. Y yo siempre digo esto: a tus hijos no les digas que sí a todo. No. Hay que saber decirles sí y hay que saberles decir no. Hoy es no. ¿Para qué? Para que él entienda que hay autoridad en casa. Para que él vaya formándose su carácter. No como el carácter que muchas veces nosotros tenemos. Se supone que ahora nosotros tenemos el carácter de Cristo, porque Cristo está en nosotros, ¿verdad? Entonces ese carácter tiene que estar en nuestros hijos también, ser ministrado en nuestros hijos. Pero si tú sigues con el mismo carácter, sin identidad también que creciste, pues ¿y qué le vas a enseñar a tus hijos, verdad? Nada. Pero para eso tenemos la palabra de Dios. Deja la vanidad y empieza a aprender palabra de Dios. Deja el machismo y empieza a aprender palabra de Dios. Deja el feminismo y empieza a aprender palabra de Dios. Y conviértete en un hombre de verdad, en una mujer femenina de verdad. Bendito el nombre del Señor y verás la gloria de Dios en tu vida. ¿Amén o no amén? Dice la vara, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tremendo. Verso 17, ¿qué dice? Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría ¿a quién? A tu alma. Miren, hermanos, yo he conocido matrimonios que tienen problemas ellos ahí, pero se las arreglan buscando del Señor y buscan estar en paz ellos y que sus hijos sigan caminando en el Señor. Porque cuando nosotros, hermanos amados, no ponemos el carácter, la palabra de Dios en nuestras vidas, nuestros hijos se desaniman y ya no quieren buscar del Señor, porque dicen, para ser como ellos, pues no quiero ir a la iglesia. ¿Y qué pasa ahí? El diablo aprovecha y hace de las suyas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Arregla tus problemas de pareja en tu recámara antes de que se ponga el sol y antes que llegue la noche. ¿Para qué? Para que de esa manera el diablo no encuentre lugar ahí y no duerme en medio de ustedes, sino que duerma Cristo con ustedes y haya paz y haya bendición en sus familias. Porque si no, ¿quién va a estar ahí? Otro día, ¿cómo se levanta el hombre? ¿Cómo se levanta la mujer? De mal humor, pateando por aquí, pateando por allá, gritando por aquí, gritando por allá. Y el domingo aquí cantando, desciende Espíritu Santo. ¿Cómo va a descender el Espíritu Santo? La Biblia dice que el hombre levante sus manos santas sin iras ni contiendas delante del Señor, y sus oraciones no tendrán estorbo. Eso dice la Biblia. Pero ¿qué dice el corazón? No te dejes. ¿Sí me entiende? Madres solteras, ya dejen la vanidad y atiendan a sus hijos antes que llegue otra y atienda a su hija o otro. Atienda a sus hijos. La vanidad se pasa en cualquier momento. Aunque vaya al gimnasio y se ponga botos, de todas maneras se va a caer lo que se va a caer. Pero sus hijos van creciendo y ellos tienen también que entrar al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. En eso debemos de preocuparnos, en que nuestros hijos sean salvos. ¿Si está aquí o no está aquí? Pero a veces, a ver si todavía me sale algo ahí en la iglesia, me arreglo y los niños y la niña por allá abandonados. ¿Qué es eso? ¿Que no amas a Dios?
Sí, pastor, ¿y entonces por qué no amas a tus hijos y te vienes a buscar al altar la presencia de Dios con tus hijos de la mano para que ellos sepan que hay un Dios poderoso que hace maravillas y quiere llenarlos de toda bendición? Eso es lo que tenemos que hacer. No andarle echando la culpa a medio mundo de nuestro fracaso como padres. Hay que tomar las cosas como son. Y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Termino. Gálatas capítulo 6. Dios es bueno. Versos 7 y 8 vamos a leer. ¿Qué estás sembrando en el corazón de tu hijo? ¿Amor? ¿Odio? ¿Palabra de Dios? ¿O filosofía del mundo? ¿Qué estás sembrando en el corazón de tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a tu hija, mujer de Dios, que estás aquí? ¿A que se consiga el novio que tiene más dinero? Fracasaste como madre. ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué principio le estás enseñando? ¿A que se venda por dinero? ¿Fracasaste como padre o como madre de familia? Porque dentro de la iglesia todavía hay quien piensa: ay, hija, te casas con el hermano con el hijo del hermano que tiene más dinero. Mire nomás. Salimos de la esclavitud de la práctica de la esclavitud del gobierno, pero seguimos esclavos del corazón. No, Señor. El Señor nos ha hecho libres para la gloria de su nombre, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles deben de ser tus intereses para tu hija en el futuro cuando se case? ¿El muchacho que tiene más dinero o que entre al reino de los cielos? A ver, ¿qué futuro deseas para tu hija? ¿Que tenga nada más la señora y que tenga sirvientas, pero cayendo al infierno? ¿O aunque no tenga sirvienta, aunque no tenga casa, pero que tenga la paz de Cristo y la vida eterna en su corazón? Eso anhelas, pues siembra principios morales y espirituales en el corazón de tu hijo o de tu hija. Eso es lo que tenemos que hacer, porque lo que sembramos, no os engañéis, dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Nuestra siembra y nuestros hijos, vuelvo a repetir, debe de ser amor. Primero, palabra de Dios, amor y misericordia en ese corazón, y verás que Dios siempre te responderá y no te avergonzará. Y tus hijos serán como saetas en las manos del valiente. Tus hijos siempre estarán contigo, te defenderán cuando sea necesario que te defiendan. Pero lo que siembras, eso vas a cosechar. Siembra destrucción y corrupción en el corazón de tus hijos, eso cosecharás. Esa es la ley de la vida en este mundo. No creas que aquí está hablando solo de recibir allá en el reino de los cielos. Aquí está hablando de lo que recibimos aquí como padres en este mundo. Por eso dice acá: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Verso que sigue, ¿qué dice? Porque el que siembra para su carne, de la carne ¿qué? Segará corrupción. Si de tu carne estás educando a tus hijos, de tu carne cosecharás para ti, de tus hijos. Pero si siembras del Espíritu de Dios en el corazón de tus hijos la palabra y el amor de Dios, eso cosecharás. Bendito el nombre del Señor. Y entonces tendrás descanso para tu alma en la vejez. Estarás seguro porque sabes que dejaste en esta tierra un hombre y una mujer que ama a Dios sobre todas las cosas y que también estará en el reino de los cielos contigo. Bendito el nombre del Señor.